Entonces, como les dije, pues entonces ya tengo adelantado aquí el formulario. Ven que es un formulario bastante simple, simple, es un inicio de sesión muy simple, usuario clave, aceptar salir, ¿cierto? El salir ya tiene el dispose, que es el código para salir, que ya lo habíamos conocido, y vamos a mirar. Entonces, yo por acá creé el proyecto. Recordemos que cuando creemos el proyecto, lo primero que hay que hacer es clic derecho, propiedades, y decirle añadir external jar para añadir el conector de MySQL. ¿Listo? Es lo primero que debemos hacer porque vamos a trabajar ya en este caso con lo que es base de datos. ¿Listo? Nos damos cuenta porque ya nos aparece acá, ¿sí? Estas son todas las librerías que hace referencia el MySQL, ¿cierto? Aquí está el JDBC, ¿cierto? Aquí están todas las propiedades y librerías que realmente hace uno uso cuando llama a esta librería. ¿Listo? Entonces, lo primero que hice en este caso fue crear una clase para el proyecto, ¿sí? Mírenla ahí. Que lo único que le hice fue pues que llame al proyecto, que lo cargue automáticamente el proyecto, ¿sí? Y le doy esta propiedad que es el set location relative to. ¿Para qué me sirve este? Para que el formulario me aparezca en la mitad de la pantalla, ¿cierto? Si yo ejecuto, en este caso, así sea en el preview o ya corro el proyecto, mire que el formulario ya me sale aquí, en el centro, ¿cierto? Eso se logra con este. Esto ya ustedes lo tienen claro. Creo de la clase FRM Login, que se llama el que ya tengo aquí creado, ¿cierto? Creo el objeto isLogin de la clase formulario y le digo set location relative to null para que él no tenga ninguna, o sea, no esté ubicado hacia ningún lado de la pantalla, sino que quede en el centro, y luego lo hago visible. ¿Listo? Hasta ahí es lo, digamos, medianamente nuevo esta línea, pero pues no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Set location relative to. Ahora, ya tenemos el login. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la clase new class y le vamos a decir datos, ¿cierto? Así es la clase. Listo. Tenemos la clase de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de tipo privado, lo que quiere decir que va a funcionar inicialmente acá nomás. Le doy con. Entonces, recordemos que el connection que elijo es ¿cuál? El de SQL. ¿Sí? Recuerden que acá me sale otro MySQL, pero ese no es. Escojo el que es java.sql para que reconozca en sí la librería en general. Si más adelante tengo que cambiar de lenguaje, de motor de base de datos, sea menos conflictivo. ¿Listo? Entonces, le digo que se va a llamar CNN de connection, ¿cierto? Listo. Ya creé el objeto, ¿cierto? Ya creé el objeto de tipo privado. Ahora voy a crear el constructor de los datos. Entonces le digo public datos. No, recuerde que el static es cuando no devuelve nada, ¿cierto? Es cuando no devuelve nada. Pero en tal caso, me va a devolver información. Me va a devolver si me voy o no a poder conectar con la base de datos. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a mirar la forma de conectarnos ya utilizando el objeto que acabé de crear arriba. Lo primero, le voy a decir class. Entonces aquí me va a decir, mire, for name de entrada, ¿sí? Me está diciendo, bueno, ¿qué clase va a utilizar? Ah, bueno, yo voy a utilizar, y mire que aquí lo voy a abrir. ¿Cómo se llama la librería? Ah, se llama, entre comillas, ¿cierto? Acá, entre comillas, dobles. Le digo,
punto MySQL, ¿cierto? Punto JDBC, ¿cierto? Punto, ¿y esto es qué? Esto es el driver de conexión, ¿cierto? Entonces mire que así se llama acá, com.mysql.jdbc, y es el driver, ¿cierto? Entonces, ya le dije, entonces observe que él me traza la línea. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les dije yo qué sucede cuando hacemos llamados o instrucciones a la base de datos? ¿Qué hay que hacer? Puente largo, se les olvidó. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Él me dice que cada vez que yo vaya a hacer llamados a la base de datos, conexiones, cuando yo ya voy a ejecutar un SQL, él siempre me va a pedir que lo haga en un try catch, ¿cierto? Entonces yo le digo surround wait try catch y él automáticamente me pone el try y el catch y ya me deja de sacar el error. ¿Listo? Entonces, ahora le voy a crear un string que va a ser la conexión a la base de datos, database, ¿cierto? Y le voy a decir, bueno, entonces, la conexión es JDBC, ¿cierto? Dos puntos, MySQL, ¿cierto? Dos puntos, como lo hicimos la clase anterior, ¿cierto? Dice localhost, ¿cuál es el puerto? 3306, ¿cierto? Y la base de datos, en mi caso, se llama market, ¿cierto? Listo. Recordemos de nuevo. Le digo a la librería qué motor de base de datos estoy utilizando. Luego le digo qué servidor estoy utilizando. Estoy utilizando mi servidor local. ¿Cuál es el puerto que está utilizando para la base de datos? El 3306. Recordemos que por defecto, cuando usted instala un servidor local tipo SAMP, tipo WAMP, tipo app server, ese es el puerto predeterminado para manejar la base de datos, ¿cierto? 3306. Usted lo puede configurar, le puede cambiar a 3307, 3308, pero eso solo se hace si usted tiene otros servidores de base de datos corriendo en su equipo. ¿Listo? Y luego le digo el nombre de la base de datos. Entonces, en este caso, esta variable de tipo string recibe la base de datos, ¿cierto? Recibe la conexión a la base de datos. ¿Listo? Ahora, le voy a decir CNN, ¿sí? CNN es igual a Driver Manager. ¿Se acuerdan que lo vimos el viernes, el jueves? Driver Manager de Java, ¿cierto? El de Java. Driver Manager le digo punto get connection, ¿sí? Y él me va a pedir la URL. ¿Cuál es la URL? ¿Dónde está cargada la URL de conexión? ¿Dónde está conectándose a la base de datos? Pero ¿dónde está cargando? Mire que ahí yo coloco acá DB. ¿Por qué coloco DB? Porque mire que acá este DB es el que está haciendo la conexión a la base de datos, ¿cierto? Él me pide acá una URL. Esa URL es esa, ¿cierto? Esa URL, esta, completa. Luego el usuario. Recuerden que por defecto los servidores configuran el usuario como root. Y el password la mayoría de veces lo configuran vacío. Yo no lo tengo vacío. Yo lo tengo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero observemos que él me dice, bueno, ahí sucede algo, ¿cierto? Con esa conexión. Mire,
Driver Manager Get Connection me está subrayando. Si yo selecciono, él me va a decir, adicione la cláusula, ¿sí? To surrounding try, add exception to exist catch clause, surround by try catch o add throws to declaration. ¿Qué hago yo? ¿Qué me está diciendo? Añade una declaración. No es necesario. Añada a la cláusula, añada catch clause to surround try, añada otro catch. O añada una excepción al captcha existente. En este caso es la opción más viable, porque ya tenemos un catch, pues simplemente con ese manejamos las excepciones, ¿cierto? Entonces le doy clic acá y observen lo que pasa. En el catch, primero tenía class no found exception. Este error es que no pueda encontrar la clase. Ahora me sacó un SQL exception. Quiere decir que puede fallar en determinado momento la conexión entre SQL, o puede también fallar algún script de SQL que yo esté ejecutando acá. ¿Listo? Entonces, ya ahí tengo configurado que la conexión, ¿cierto? La conexión. Y observemos, hagamos el recuento. Declaré el objeto privado conexión como CNN, ¿cierto? Y al final, ese objeto CNN es el que queda con todos los elementos de conexión. Queda con la URL para conectarme al motor de la base de datos, con el usuario y la contraseña para poder ingresar y trabajar con la base de datos. ¿Listo? Ahora, en Java es supremamente importante que nos acostumbremos a cerrar las conexiones, ¿sí? A cerrar las conexiones. ¿Por qué? Porque si yo no cierro la conexión, cada vez que él vaya y llame a datos, va a abrir una conexión y otra y otra y otra, y eventualmente el sistema se va a colgar, ¿sí? El sistema se va a pegar por tantas conexiones abiertas. Entonces, vamos a crear el método. Ahora sí, este método no devuelve nada, entonces ahí sí es un void. Y le voy a decir cerrar conexión. ¿Sí? Le voy a decir cerrar conexión para que me cierre la conexión cuando yo ya haya utilizado lo que necesito. ¿Listo? Le digo cerrar conexión, simple. Entonces, ¿qué le digo acá? Acá sí es muy sencillo. Le digo CNN, que es el objeto conexión, punto, close. Pero observen lo que va a pasar. Él inmediatamente me va a decir de nuevo, hombre, tenés ahí algo que te está subrayando. ¿Y qué hace CNN.close? Realmente él está yendo y buscando el objeto conexión. El objeto conexión tiene el driver manager, el get connection, tiene el JDBC, tiene todos los elementos de conexión al SQL. Lo que quiere decir que de nuevo es un llamado a SQL. De nuevo tiene que ir entre try and catch, ¿cierto? Entonces mire que él me lo pone ahí y ya cerré la conexión a la base de datos, ¿sí? Ya cerré la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces ya tengo la conexión y el cierre de la conexión. Ahora, ¿qué me falta? Pues entonces ya me conecté a la base de datos, ya la abrí porque ya le di el usuario y la contraseña para que abriera esa base de datos. Entonces voy a crear un método público de tipo booleano que se llame validar usuario, ¿cierto? Y este validar usuario, ¿qué va a recibir? Va a recibir el string, que es el usuario, ¿cierto? Y va a recibir un string, que es la clave, ¿cierto? Eso es lo que él va a recibir, ¿cierto? Eso es lo que él va a recibir. Muy bien.
Profe, antes de hacer eso, en el login usted le colocó la opción de que no lo dejaran vacío. Enseguida lo configuramos. Permíteme. Walter, ese equipo, pues yo trato de conectarme al TeamViewer y me dice que ese equipo no está encendido. Entonces, ¿cómo voy a pasar la información de la base de datos si eso no está prendido? ¿Listo? Entonces, tengo validar usuario que va a recibir un string de clave y un string de usuario. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿qué le voy a decir? Listo. Entonces, yo le voy a decir string SQL. Se fue. No, ahí sí se fue. Listo. Sí, nos hackearon. Entonces, le digo SQL, le voy a decir, como es un booleano, le digo select 1, ¿cierto? From, en mi base de datos, se llama la tabla usuario, ¿cierto? Usuario. Le voy a decir, acá de una vez, para que no me quede tan largo, where, ¿cierto? Mi dato se llama usuario con U mayúscula, ¿cierto? Recuerde que debe ser exactamente igual a como usted lo tiene en la base de datos. Igual, y aquí concateno, ¿sí? Concateno. ¿Cómo concateno? Entonces arranco, comilla simple, comilla doble, comilla simple, ¿cierto? Y en la mitad concateno la variable, ¿cierto? ¿Cómo se llama la variable? Usuario, ¿cierto? Ahí está la variable usuario, ¿cierto? Ya le pasé la variable usuario, ¿cierto? ¿Qué sigue? Después de la comilla sencilla, and clave, así se llama en mi base de datos, así se llama, sea igual, de nuevo, acostúmbrese a hacerlo así para que no se enrede. Comilla sencilla, comilla doble, cierra la sencilla, en el medio, ¿cierto? Va a concatenar, ¿a quién? Clave, que es el otro usuario, la otra variable. ¿Listo? Entonces, ahí ya hice que la consulta a la base de datos y le dije que me seleccione o me muestre un 1 en caso tal de que ese dato que yo le estoy ingresando y esa clave, o sea, ese usuario y esa clave existan, ¿cierto? Porque como yo estoy declarando el método booleano, simplemente me devuelve 1 en caso de existir algún usuario que cumpla con esos dos requisitos y me devuelve 0 en caso de no, ¿cierto? Si el sistema encuentra 1, pues entonces valida. Si él recibe 0, pues entonces le va a decir que no existe o que el usuario y la clave son incorrectos. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Qué tengo que hacer acá? Ya tengo el elemento para la conexión, para la instrucción SQL. Ahora voy a generar el elemento que me ejecuta la conexión. ¿Cuál es ese elemento? Ese elemento lo vimos también el jueves. El que ejecuta es el statement, ¿sí? Statement. Recuerden que es el de Java, ¿sí? El de Java es el que tenemos que utilizar. ¿Listo? Entonces, statement, le digo st y le digo que statement va a ser igual a cnn.execute, cnn.create statement. Ahora, como ya estoy utilizando el CNN, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Ya estoy utilizando el CNN. ¿El CNN es qué? El objeto conexión, ¿cierto? Como estoy utilizando el objeto conexión, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me pide el sistema? No, también, muy bien.
Pero recuerde que en el momento en que yo empiece a utilizar el objeto conexión, el sistema me va a decir, lo vas a tirar sin ninguna excepción, sin estar seguro. Entonces me vengo para acá, surround while try catch, ¿sí? Cada vez que vayamos a utilizar el objeto conexión, estoy haciendo referencia al llamado a una base de datos, ¿sí? Estoy haciendo referencia al llamado a la base de datos. Estoy llamando a toda la línea de conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que no encuentre la clase, puede que no encuentre el driver, puede que el usuario esté incorrecto. Pero si entonces yo no le pongo el try catch, el sistema se va a quedar ahí, ¿sí? Porque no estoy manejando la excepción. O en el peor de los casos, como yo les digo, va a empezar a botar un montón de errores ahí al usuario, ¿sí? Que el usuario no va a entender y que obviamente se va a asustar. ¿Listo? Ahora sí, como dijo el compañero, ¿qué nos falta? Creamos el objeto ResultSet, que es el que recibe los datos. ResultSet, RS, es igual a el objeto statement, muy bien, punto, execute query, ¿cierto? ¿Y qué query tiene? Valo ahí, el SQL, porque ese es el que yo le declaré acá, ¿cierto? ¿Claro eso ahí? Listo, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo el ResultSet, ¿cierto? Tengo el ResultSet. ¿Qué tengo que validar entonces? Tengo que hacer una consulta, una condición, ¿cierto? Una condición. ¿Qué pregunto? Si rs.next, ¿lo recuerdan? Que les expliqué cómo funciona el next. Mientras él encuentre algo que recorrer, entonces él sigue, siguiente. Cuando el next bote 0 significa que ya no hay. Entonces, si existe, o sea, si él va y efectivamente el next encuentra ese dato, entonces yo ya le doy return true. ¿Por qué? Porque recuerden que el método es booleano. ¿Listo? Y le digo else y le digo return false, ¿cierto? Y listo. Ahora, aquí en el catch también le voy a poner un return false para que en caso de ser un error él no se quede ahí, sino que me retorne de una vez el false. ¿Listo? Entonces, ya tengo la clase datos, ¿sí? Recordemos, creo el objeto privado del tipo conexión, luego genero la conexión, llamo al driver del MySQL, luego declaro una variable string a la que le llevo la URL de conexión, luego ya creo el driver manager, se lo llevo al objeto de conexión, driver manager que get connection me pide la URL, el usuario y la clave para acceder a la base de datos. La URL pues quedó almacenada en la variable db. Obviamente, como acá ya empiezo a hacer elementos de conexión a la base de datos, el sistema me dice que lo encierre en una cláusula try catch para manejar los errores y las excepciones. ¿Listo? Luego creo el método para cerrar la conexión, creo el objeto para cerrar la conexión, porque no es aconsejable en el Java, ¿sí?, que usted llame a la clase varias veces y esa cantidad de veces que usted llame a la clase se va a abrir la conexión, ¿sí? Después de X cantidad de conexiones el sistema solo se va a cerrar, o sea, se va a caer y se va a caer el sistema. Entonces, en este caso cierro la conexión, csn.close y listo. Y luego creo el método booleano para sencillamente seleccionar que me muestre el usuario, me devuelva un 1 o un 0 si el usuario existe. Listo.
Entonces, estamos acá en el formulario del login, ¿sí? Estamos acá en las vistas, formulario login, y vamos a mirar ya aquí qué empiezo a hacer. Entonces, el usuario va a ingresar por el botón de aceptar, ¿cierto? Entonces le doy doble clic a aceptar. ¿Qué es lo primero que valido? ¿Qué es lo primero que debo de validar? Ya está validada porque ya el objeto está creado, ¿cierto? Lo primero que valido aquí físicamente, cuando usted ve el usuario y la clave, ¿qué tengo que validar? Que al darle el clic al botón valide que los campos no estén vacíos, ¿cierto? Que los campos no estén vacíos. Para eso voy a hacer lo siguiente. A una variable usuario le voy a asignar lo que hay en el txt usuario, ¿cierto? ¿Qué? No, en este caso getText, ¿cierto? No, porque le estoy asignando. Recuerden que el equals es para cuando yo pregunto, yo valido si es igual. En este caso es una asignación que le estoy diciendo que la variable usuario va a recibir lo que se digite ahí. ¿Listo? Y que el string clave va a ser txt clave punto. ¿Cómo le puse? No le cambié el nombre. A ver, borremos aquí porque si no me lo oculta. Vámonos al decin. Efectivamente, no le habíamos cambiado el nombre. Entonces txt clave. Listo. Ahora sí nos devolvemos y ahora sí le digo string clave es igual al txt clave punto get. Recordemos que el getText, mire que me sale con la rayita, ¿sí? Y acá lo más importante me dice que está deprecado, o sea que ya no se debe de utilizar para cuando yo voy a trabajar con un getPassword, porque el password me va a devolver es un array. Entonces getPassword, pero como él me devuelve un array me va a decir que eso no es, entonces yo le digo, aquí lo casteamos a new string, ¿sí? Y le pasamos eso, ¿sí? ¿Para qué? Listo. Entonces, ahora no hay tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar, ahora sí, if si usuario punto, ahora sí, equals, ¿qué le voy a preguntar? Si lo que digitó el usuario es igual a un vacío, ¿cierto? Es igual a un vacío, entonces le voy a decir joption pane punto show message dialog, ¿cierto? Null. Sí, lo puede colocar, pero por ejemplo, en ocasiones y en muchos sistemas validan, por ejemplo, usted puede colocar el usuario y no colocar la contraseña, entonces le va a decir, debe colocar usuario y contraseña, cuando usted sí colocó el usuario, ¿cierto? Entonces para que él valide que ambas cosas sí estén. Entonces acá le voy a escribir, debe ingresar usuario, ¿cierto? Usuario. Y acá le digo ¿qué fue pues? ¿Cómo no vas a escribir nada? ¿Cierto? Listo. Y acá le voy a decir de nuevo joption pane punto, y en este caso el mensaje sería de ¿qué? De error, ¿cierto? Listo. Y le voy a decir else. No, ahí. Lo dejo hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí. Y acá
vuelvo y pregunto, si clave punto equals, de nuevo, vacío, ¿sí? Entonces, esta línea la puedo copiar, no la copié, la puedo copiar esta completa y la puedo pegar acá. ¿Qué voy a cambiar? Ay, ay, ay. No, ahora no hay tiempo. Exacto. Debe de ingresar debe ingresar clave, porque le pusimos fue clave, ¿cierto? ¿Qué fue pues? O le decimos ojo pues, ¿cierto? Y el mismo mensaje de error. ¿Listo? Ahora, ya tenemos validado lo primero, lo importante, que el usuario no me deje los campos vacíos. ¿Listo? ¿Qué hago a continuación? Empiezo entonces, ¿cierto? Voy a crear el objeto de la clase donde está la conexión. ¿Cómo se llama el objeto? Perdón, la clase donde está la conexión. No, la clase. Ese es el objeto de conexión. Y recuerde que acá, y me parece excelente lo que acabas de decir, porque me sirve para aclararles algo. ¿Cómo declaré yo CNN en la clase que acabamos de terminar? ¿Cómo lo declaré yo? Privado. Cuando yo declaro un objeto private, quiere decir que ese objeto solo es accesible ahí, en esa clase, no es público. Lo que quiere decir que desde acá yo no puedo acceder literalmente a ese objeto, pero para eso existe la herencia, ¿cierto? Yo puedo acceder al método público que internamente llama a ese objeto de conexión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente ya le digo datos, mire, lo llamo acá, los datos, así se llama la clase, y le voy a poner y voy a crear entonces el objeto acá, it's datos, son los datos, y le digo que new datos, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué acabé de hacer ahí? ¿Qué acabé de hacer acá? Quiero que me entiendan. Acá acabo de conectar la clase login a la base de datos. O sea, ya la clase login tiene acceso a la base de datos. ¿Por qué? Porque esa clase de datos es la que tiene el objeto conexión, ¿sí? Que ya se conectó a la base de datos, hizo una sentencia de SQL, buscó unos datos que enseguida yo le tengo que enviar, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si it's datos. Ahora, ¿cómo se llamaba el método en la clase de datos que consultaba en la base de datos y miraba si existían o no? ¿Cómo se llamaba el método? Si hablan todos al mismo tiempo, no la entiende. ¿Cierto? Punto validar usuario. Así se llamaba el método. Y mire que si yo le doy, mire la importancia de uno ser organizado con las variables. Mire que si yo le doy enter, él automáticamente tomó usuario y clave. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí está, vea, usuario y clave, y tienen lo que el usuario escribe en las cajas de texto. Entonces ahí ya quedó listo el método. O sea, ya el método recibió los datos que necesita, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a validar? ¿Sí? ¿Qué voy a validar? Nada, él ya está validando, ¿cierto? Yo le estoy preguntando si, no se les olvide, ¿sí? Que cuando yo coloco un método
¿sí? Un método dentro de un if sin ninguna condición, significa que él está preguntando si el método se cumple, si el método arroja el resultado que es. En este caso, el método era de qué tipo, era booleano. Entonces, si yo coloco if, ¿sí? If datos validar usuario, ¿qué hace? Él valida que él vaya y ejecute ese booleano y devuelva algo. En este caso, ¿qué tiene que devolver? ¿Qué tiene que devolver en este caso? Un 1. Un 1. Porque estoy preguntando si es correcto, ¿cierto? Entonces, si es correcto, le voy a decir JOptionPaint.show message dialog y le voy a decir message, ¿sí? Le voy a dar ya el saludo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubo, mi rey? Pero están muy cansones. Listo. ¿Qué hubo, my rey? ¿Cierto? Y luego le digo el título, ¿sí? Entonces le voy a decir yeah, ¿sí? Entraste, ¿cierto? Y luego le voy a decir que este ya va a ser un JOptionPaint que va a tener un mensaje de información, ¿cierto? Listo. Ahora, aquí me voy a detener un segundo porque se supone que después de darle el hell yeah, se supone que si ahí él validó que el usuario y la contraseña existen y son correctos, entonces él me debería llevar a otra parte, pero esa otra parte no existe todavía, entonces la vamos a crear por acá, ¿cierto? Le vamos a decir new y vamos a crear otro JFrame, ¿sí? Y le vamos a decir que va a ser el panel de control, ¿cierto? Listo, entonces ya tengo el panel de control, ¿sí? Y ahora sí que le voy a decir que después de que el rey ya entró, ¿cierto? El rey ya entró, entonces le voy a decir panel, ¿sí? Panel control, ¿sí? Entonces le voy a decir if panel, ¿sí? Es igual a new panel control, ¿cierto? Panel control, ¿cierto? ¿Qué acabo de hacer? Lo que hacemos siempre, un pequeño constructor para crear el elemento de la clase del formulario para poderlo llamar. Y luego, ¿qué hago? Pues le digo set visible, no, false, porque yo necesito que me oculte el formulario de logueo. Y ya si le digo its panel punto set visible, y a este si le digo true. ¿Listo? Entonces, No se tiene que parar donde está. ¿no? Con el Eclipse. No, recuerde que en Eclipse él reconoce, él tiene la capacidad porque él acá genera este elemento, ¿sí? Y todo lo crea adentro, entonces él ya está parado sobre esa clase, sobre ese objeto. ¿Listo? Entonces, ya, de nuevo, retomamos. Entonces, importo la clase de datos, porque mire que ya aquí arriba se importa. Sí, mire. Ahí aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué se hizo? Acá, está en las vistas, ¿cierto? Y están los datos. Listo. Y los datos son el método público, por eso yo puedo acceder desde ahí. Y le digo, creo el objeto que va a heredar lo que trae ese método, ¿sí? Luego a ese objeto lo llamo el método que está creado en la clase, que se llama validar usuario, que recibía ¿qué? Observemos acá, él recibe dos parámetros, usuario y clave, ¿cierto?
recibe usuario y recibe clave. Yo se los estoy pasando acá. Validar usuario, usuario y clave. Entonces, ¿qué hace el sistema? Él viene hasta acá, corre esta instrucción, valida que ese usuario que la persona está escribiendo exista en la base de datos, valida que esa clave exista en la base de datos. Si eso es real, me devuelve un 1. Si no es real, me devuelve un 0. ¿Cierto? Y listo. Entonces, si esto corre de forma correcta, entonces yo le digo que hubo mi rey. ¿Sí? Entraste. Y le abro la ventanita. Y ya le muestro el siguiente panel de control, o el siguiente formulario, que es el panel de control, y hago que mi formulario de login, pues sencillamente, se desaparezca. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si realmente no se cumple la condición? Entonces le digo JOptionPane, ¿cierto? Punto show message dialog, y le voy a decir papá, usuario y o clave malísimo. ¿Sí o qué? Entonces por acá le escribimos me extraña. ¿Sí o qué? Me extraña. Y obviamente le damos el mensaje acá de error. ¿Sí? Error message. Listo. Y le voy a decir txt clave punto set text. Si quiere lo puede hacer con ambos o con solo la clave, ¿cierto? De que se le borre. Set text. Entonces, ¿qué? Le coloco ahí comillas. ¿Sí? Comillas. Listo. Y por último, aquí, ¿sí? Ay, pero velo. Aquí, ¿cierto? Acá, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir it's datos punto cerrar conexión. ¿Cierto? Debo de cerrar la conexión, ¿cierto? Haya o no escrito la contraseña de forma correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si él no escribe la contraseña correcta, le cierro la conexión y él va a volver a intentar. Al volver a intentar, él se devuelve hasta por acá y al ingresar acá, él vuelve y abre la conexión, ¿cierto? Pero si yo lo dejo cerrado, si yo la dejo abierta y la contraseña es incorrecta, él lo va a volver a intentar, pero entonces ya ahí tengo 2 veces abierta la conexión. Y si se equivoca de nuevo y vuelve e intenta, entonces tengo 3 veces abierta la conexión. Entonces, debo de procurar cerrar siempre la conexión. Guardamos y nos vamos para por aquí. Y mire que en mi base de datos, en mi tabla usuario, en mi usuario y clave, tengo que se dice admin 987123. Entonces, ejecuto. ¿Sí? Ejecuto. Y miren qué pasa si yo escribo Alexander 123. ¿Qué debe pasar? Aceptar. Papá, usuario y clave malísima. Aquí nos está sacando un error. A ver, miremos dónde salió el error. El de arriba no le paren bolas. Esto es un warning. Porque estamos llamando al localhost. Estamos llamando a... bueno, él está sacando el error porque no está validando el SQL. ¿Ve? Muy raro. Seguida miramos. Esto es porque él dice que debe llamar a una conexión segura. Pero ninguno
O sea, por ejemplo, ese servidor que yo tengo no corre en PHP 7, entonces no tiene SSL, ¿cierto? En este caso, vamos a mirar de nuevo. Cerremos acá. Ejecutemos de nuevo. Y le voy a decir admin 987.123, ¿cierto? Era así. Aceptar. Y le digo malísima. Entonces, ¿cómo era la clave? Se me olvidó. 987.123, sí. A ver, 987.123. Aceptar. Entonces estamos haciendo algo malo. Vamos a revisar por acá. Dice usuario y clave. Vamos a ver cómo está en la base de datos. Usuario, clave. Usuario, está bien. Where usuario está con mayúscula. Clave está con mayúscula. Por aquí todo está, parece normal. Sí, clave aquí va, la C es con mayúscula. Aquí dice usuario y clave. Y usuario es usuario en minúscula. Está perfecto ahí. Terminemos acá. Verifiquemos que otra cosa se nos puede haber escapado. Aquí está bien concatenado. Aquí está bien concatenado. Ahí está bien. Vamos por acá. Usuario, txt usuario get test, txt clave.get password, usuario clave, validar usuario. Hasta ahora no veo nada raro. A ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, esa es la clave. La base de datos se llama market. Sí, market. La tabla se llama usuario. Efectivamente. Navegar select 1 from usuario. Sí, where usuario es igual a usuario y clave es igual a clave. Creo el statement, cnn create statement, result set, rs, st.secretQuery sql, perfecto. Este es el panel acá, login. Aquí datos, y datos, añadir datos. Y pues datos, validar usuario. A ver. Admin 987.123. Vamos a mirar qué es el error que saca. Sí hay un error en la concatenación. A ver, miremos aquí, a ver. Clave. Ahí está. A ver. Clave es igual. Ahí está bien.
también. Admin 987 123. Pero por ahí no dice que en la línea No, siempre muestran en la línea 1. Pero aquí es donde le muestra, donde realmente muestra el error. Audemos esta vaina. Entonces, aquí lo que hicimos fue, pues estaba así, está sacando, por alguna razón extraña, está sacando ese error. Entonces, pues dejémoslo en una sola línea, ¿sí? Y así ya él va a funcionar, ¿sí? Del todo. Yo le doy acá, true, ¿sí? Y le digo admin, y le digo 987.123, aceptar. ¡Tarán! Yeah, entraste, ¿cierto? Que hubo, mi rey. Y aceptar. Y me lleva al panel de control, ¿cierto? Me lleva al panel de control. Entonces ahí estoy validando. Y vamos a verificar que él efectivamente valida. Vamos a entrar con este. SUSA 987, ¿cierto? Que es otro usuario. Entonces le voy a decir SUSA 987, eso está en la base de datos, ¿cierto? Aceptar, tarán, ¿cierto? Y le digo aceptar y chao que te fui. Y si yo ya ingreso con un usuario que no exista, le digo papá, usuario y clave malísimo, me extraña. ¿Sí? Me extraña. Y le digo aceptar y mire que me limpió la clave. Si ustedes quieren lo pueden poner a limpiar ambos campos. Le doy salir, que tiene ya el dispose, y se terminó el asunto. ¿Listo?